Queridos hermanos, hermanas, les saludo en el amor del Señor, con el deseo de compartir con ustedes en un momento de conversación y también compartir algo de la palabra del Señor que es tan buena, tan refrescante, tan estimulante para cada uno de nosotros. En esta ocasión quisiera compartir un tema al que le he puesto como nombre, un nombre que surge del mismo tema, del mismo pasaje que dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La razón de esto es obvia. Las circunstancias que estamos viviendo a muchos nos puede hacer desmayar, decaer, debilitar, sufrir. Y es por eso que hablar del ánimo en tiempos de cuarentena, tiempos de encierro, tiempos donde hay problemas de todo tipo, que ustedes conocen tan bien como yo, quisiera leerles una porción de la palabra del Señor que está en Hebreos capítulo 12 y al mismo tiempo compartirla, escudriñarla un poquito, abrirla un poquito para que podamos ser edificados por la palabra del Señor. Dice así, Hebreos 12, versículos 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esta es palabra del Señor. Es por eso que tomé la última frase, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque la palabra de Dios, en muchas partes, nos muestra que Dios está ocupado, está interesado en nuestro estado anímico. Y quisiera poner en su contexto este pasaje, porque comienza diciendo, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Y cuál es esa nube de testigos de las que habla el escritor? Todos los que están en el capítulo 11, el cual tiene como tema la fe. Una gran cantidad de personas de fe, que usted la puede leer con calma, y vamos a encontrar personas de fe que al poner en práctica su fe, poner en movimiento su fe, lograron objetivos muy importantes. Y ellos son el testimonio que toma el escritor de la carta a los hebreos. Menciona, por ejemplo, la fe de Abel, de Enoc, de Noé, de Abraham, de Sara, la esposa de Abraham, de José, de Moisés y tantos otros personajes del Antiguo Testamento que fueron victoriosos. Pero también al final de la carta habla de que muchos otros sufrieron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, aunque unos fueron victoriosos en vida, otros fueron victoriosos en su muerte. ¿Por qué dirá esto? ¿Acaso uno no es victorioso solamente cuando vive? ¿Acaso para el cristiano, para el hombre que cree a Dios, la muerte también no es una victoria? Voy a seguir más adelante y vamos a ver por qué estoy diciendo estas cosas tan raras. Entonces dice, teniendo tan grandes nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Para nosotros los cristianos, la vida cristiana es como una carrera. Uno puede compararla con una carrera, una maratón, una carrera de 100 metros, incluso con una carrera universitaria. Y ninguna de estas es fácil. Es por eso que antes de decir eso dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hermanos, la única forma de lograr bien una carrera y llegar a la meta
es despojarnos de aquellas cosas que son inútiles y perjudiciales para nuestra vida, de todo peso y del pecado que nos asedia. Yo recuerdo que en mi experiencia personal, cuando cumplí 50 años, en el año 98, lo celebré con mi hijo mayor y yo fui por primera vez a la cumbre del Cerro La Campana. Ya 50 años no está joven uno. Y yo, como tenía experiencia en salir a caminar y campamentos, pues, paseos, llevé mi mochila bien provista de cosas para poder comer allá. Pero no fue fácil la subida al Cerro La Campana. Me pesaban tanto los 50 años como lo que llevaba yo en la mochila. Casi no llego. Si no es por mi hijo que me ayuda a llevar la mochila y tuvimos que aliviar unas cosas por el camino, no llego. Él, claro, con 20 años podía. Yo con 50 no. Y es por eso que hay cosas, hermanos, que estorban en el camino. Todo peso y el pecado estorba. ¿Cuál es el peso, me dirían ustedes? El pecado sabemos claro lo que es pecado, pero ¿de qué peso estamos hablando? Bueno, las preocupaciones, los afanes, aquellas cosas que realmente no podemos resolver y sin embargo nos dan vueltas y vueltas y vueltas en nuestra cabeza. No nos dejan avanzar. Son una traba, una carga, un lastre. Es por eso que hay que despojarse de todo peso y del pecado que nos asedia para poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aquí es necesario el arrepentimiento, el botar lastre, el sacarnos aquellas cosas que están en la mente y en el corazón, dañándonos. Así que el primer llamado que hago, hermano, arrepiéntete. Arrepiéntete de acumular cachureo en tu mente y tu corazón. Arrepiéntete de aquellos pecados que no has confesado. Entra en tu aposento y cerrada la puerta. Descárgate delante del Señor para que Dios haga una limpieza en ti y puedas quedar liviano para esta carrera que tenemos por delante. Pero hay un segundo punto que quiero tocar. ¿Cómo correr la carrera para no perdernos? Y dice acá, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y qué tremendo es tener a Jesús en el centro. Si nuestra mirada está puesta en el Señor, no nos vamos a extraviar, no vamos a perdernos del camino. Vamos a poder llegar a la meta. Y es por eso que mirar a Jesús es fundamental. ¿Se acuerdan ustedes de Pedro? El apóstol Pedro, cuando Pedro con los demás discípulos iban remando ahí en el mar de Galilea con el viento contrario. Estaba por amanecer en la cuarta vigilia de la noche y ven a Jesús caminando sobre el agua. Todos se asustan. Y Pedro, el hombre que va siempre adelante, le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro, un hombre conocedor del agua, ¿no?, se baja del bote y camina sobre el agua. Y va caminando hacia Jesús. Pero, dice el Evangelio de Mateo, al ver el viento y las olas, se hundió. El miedo lo hizo quitar la mirada del Señor y se hundió. Y Pedro gritó, Señor, sálvame. Y Jesús lo sacó del agua. Y eso pasa con nosotros. Cuando quitamos la mirada de Jesús, nos hundimos en nuestros problemas, en nuestros afanes, en nuestras ansiedades. Perdemos la estabilidad. Eso nos ocurre. Hermano, no quites la mirada de Jesús. ¿Por qué? Porque dice, el autor y consumador de la fe, aquel que creó la fe y el que vivió la fe hasta el grado máximo, aquel que nos puede enseñar a ser hombres y mujeres de fe, ¿ya? El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio o la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y esa que era la meta de Jesús, también es la nuestra. Y la única forma de llegar a la meta es, ya dijimos, sacándonos la mochila de cosas inservibles y luego seguir la carrera mirando al Señor. Mirando al Señor, poniendo la fe en el Señor y sabiendo
que la cruz de Cristo también es el camino que tenemos que recorrer. No existe el cristianismo sin cruz. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Para que lo que ahora vivo en la carne, lo viva en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es nuestro caminar. Así que no quites tu mirada de Jesús para que tú también puedas ser victorioso en esta carrera y llegar al mismo lugar de Jesús, a la diestra del trono de Dios. Para Dios, Él dice que somos más que vencedores. Nos ve sentados a la diestra del Padre. Sigamos adelante. Tercer punto. Considerad a aquel, al mismo Jesús, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Todos estaban contra Jesús. El que nunca hizo nada malo. Todos querían matarlo. Crucifícale, crucifícale. Hasta uno de los malhechores le injuriaba. Considéralo. Tómalo en cuenta. Acuérdate de Jesús en tus momentos críticos, sobre todo. ¿Te acuerdas de Pablo y Silas encarcelados en Filipo? ¿Te acuerdas por qué llegaron a la cárcel? ¿Te recuerdas que los metieron a la cárcel porque había echado fuera un demonio de una muchacha endemoniada? Lo metieron a la cárcel por hacer la obra de Dios. ¡Qué injusticia más grande! ¿Y qué hacían en la cárcel allá? Estaban encadenados, engrillados y estaban en el cepo, en el lugar más inhóspito de la cárcel. ¿Y qué hacían ellos? ¿Se estaban quejando? No, no se estaban quejando. ¿Qué hacían? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y Dios tiene su forma de actuar. Nosotros, si tomamos en cuenta a Jesús, podemos hacer de todas nuestras preocupaciones una oración, una alabanza al Señor, cantarle a Él. Cuando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, vino un terremoto, ese sacudió toda la cárcel, se abrieron los grilletes de los presos, el carcelero pensó que se habían escapado, quería morirse. Bueno, lean en el Evangelio, en el libro de los Hechos van a ver la historia, no voy a seguir por ahí. Pero esas tres cosas importantes que las consideramos, hermano. ¿Para qué? Para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, como dice el versículo 3 al final. Así que despójate de todo peso y del pecado que te asedia. No pierdas la mirada de Jesús, para que no te hundas, como Pedro en el mar. Y considera a Jesús, todos en contra de él. Sin embargo, fue victorioso, para que tu ánimo y el mío no se canse hasta desmayar. Que Dios te bendiga, estimado, querido hermano, hermana. Y para que no nos olvidemos de esto, vamos a cantar una cancioncita que ustedes conocen tan bien como yo. ¿Ya? Dice algo así sobre el tema. ¿A quién vamos a mirar cuando estemos en este camino difícil? Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Y no mirar atrás. A veces me preguntas tú, ¿a dónde me dirijo yo? Seguro que responderé, ¿a quién sino a Jesús? Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Que el Señor nos bendiga y que nunca perdamos
el centro, la mirada de nuestro Señor Jesucristo, que es el único que puede dar dirección y fortaleza a nuestras vidas. Dios nos bendiga, hermanos queridos. Hasta la próxima.